Cuando no usas mascarilla, alguien muere. Usar mascarilla salva vidas. Que no sea tu culpa. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0155. CNE, Elecciones Generales 2021. Cuando no evitas aglomeraciones, hay una muerte. Usar mascarilla salva vidas. Que no sea tu culpa. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0153. CNE, Elecciones Generales 2021. Bienvenidos a un nuevo programa de La Verdad y la Plena. Hoy con un invitado, como siempre, los que tenemos cada viernes por ChromaClick TV, a un invitado muy especial. Un amigo con el cual hemos compartido sobre todo cifras. Ya vamos a conversar un poquito sobre el tema. Estamos con el licenciado Francesco Aycar. Bienvenido a La Verdad y la Plena. ¿Cómo estás, Beto? Muy buenos días. Gracias por la invitación, pues, y un saludo cordial a todos esos aficionados a este medio de comunicación muy importante, pues, y vamos a tratar de aportar en lo que más se pueda para hacer una tertulia bastante agradable el día de hoy. Empecemos sabiendo un poco y conociendo, ¿no? Porque obviamente más allá de nuestro entorno, de nuestro círculo de amigos, familiares y clientes, siempre tenemos, ¿no? Hay muy pocos en este país que se pueden dar el lujo de tener un nivel de conocimiento arriba del 90%. Así que si le pregunto a Francesco Aycar cuál es su verdad y su plena, ¿quién es Francesco Aycar? La verdad y la plena de Francesco Aycar. Bueno, yo me gradué hace mucho tiempo, ya hace más de 30 años en el Colegio Cristóbal Colón. Aunque yo era químico biólogo, me fui enamorando de los números poco a poco, a lo que entré a la política. Desde muy joven, desde los 18 años, yo ayudaba a mi papá, pues, en la parte de control electoral, y me fueron gustando los números. Ahí, pues, independiente de que mi carrera base es la informática, soy licenciado informático, lo fui complementando, pues, con ganas de conocer más la parte numérica. Y poco a poco, pues, fui aprendiendo lo que son las encuestas, lo que son análisis de datos, y pues obviamente dentro del partido también, pues yo ya tengo más de 30 años y he tenido algunos cargos en el partido. Pues yo llegué a ser presidente nacional de juventudes, creo que por esta cara se nota que hace muchos años. Del Partido Social Cristiano, ¿verdad? Partido Social Cristiano, y actualmente, pues, soy el secretario nacional del partido. Pero independiente, pues yo he aprendido en esta profesión que uno tiene que ser lo más objetivo posible. Lamentablemente yo a veces soy la primera fuente que me entero de los datos y tengo que dar buenas o malas noticias, pero para eso estamos. O sea, la consultoría es para eso, para decir las verdades. Yo no me sentiría agradable dándole datos erróneos a mi partido o dándole datos erróneos a nadie. Yo no estoy para eso, sino más bien, pues, tenemos que aportar con un pequeño análisis, con pequeñas sugerencias para que las cosas se vayan corrigiendo poco a poco. En lo que es educación, pues tengo una maestría en auditoría, soy especialista también en administración pública, estoy terminando un doctorado de educación en Cuba, y estoy actualmente cursando, pues, otra maestría en diseño y políticas públicas. Esa es la realidad y la plena hasta ahora de Francesco Aycar. ¿Casado, soltero, padre? Casado hace más de 25 años, gracias a Dios, y esperemos que vengan muchos más. Tengo 2 hijos, uno de 23 años, una de 17. El mayor con un poco reacio a la política,
Y creo que lo comprendo, ¿por qué? Porque cuando él era muy pequeño, yo no voy a decir de que me desligué de la familia en absoluto, pero le dediqué mucho tiempo a la familia. Perdón, a la política. A la política. Entonces, eso te pasa factura más adelante, pero igual es un buen muchacho, está en el camino. No te voy a decir de que la parte generacional ayuda, pero sí me ayuda a entender ese segmento que me preocupa, y creo que a los que estamos en los números nos preocupa, que es el segmento de 16 a 35 años, que actualmente bordea el 35% de los votantes, y es preocupante. Yo cuando fui presidente de Juventudes, pues en ese tiempo apenas decíamos que los jóvenes correspondíamos al 22-23%, pero ahora ya ese mismo nicho está por el 35%. Es decir, pues que 1 de cada 3 votantes en el país está en ese segmento, y tú tienes que apuntar definitivamente a ese nicho que de las últimas encuestas que estoy viendo todavía es inexplorado. Todavía los 2 candidatos siguen con su misma votación o con su proyección a misma votación, y esos nichos que los definieron tanto Yacu como Hervas, yo creo que todavía están inexplorados y tienen que trabajarlo. Estamos apenas a 2 semanas o un poquito más de las elecciones, pues, y yo creo que las cosas todavía tienen que irse definiendo para estructurar ese camino. O sea, tu punto de vista, tú dirías que lo obtenido, por ejemplo, en este caso, ese 33% obtenido en votación válida por un Andrés Arauz, y ese 20% promedio que obtuvo en votación válida Guillermo Lasso, ¿se sigue manteniendo? Obviamente, guardando las distancias, sí. De hecho, estoy haciendo en estos días, la comenzamos el día de ayer, una encuesta en un cantón, y analicé los datos que me salen a mí en un sector de ese cantón con la votación de la primera vuelta, ¿sí? Y los datos, un candidato me sube 0,03 a lo que sucedió en la primera vuelta, y el otro candidato me sube 1,30 sobre lo que votaron por él en la primera vuelta. Eso es lo que me da a entender de que la votación sigue siendo la misma, sigue estando muy alto el nulo y el indeciso. Bueno, el indeciso anda por el 10%, pero las cosas yo creo que todavía hay que trabajarlas, o sea, todavía hay que trabajar bastante en ese segmento. Yo creo que uno de los candidatos está entrando o pegó duro en ese nicho que no lo había explorado, y creo que le está yendo bien. Yo creo que por ahí deben ir las cosas, pero todavía falta mucho. O sea, el debate que vimos el día domingo pasado, yo creo que no fue un debate para usted ni para mí, porque yo creo que por su cara tú tienes que ser de los míos, de la generación X. Claro, calculo que tú eres de la generación X. Claro, yo soy Leva del 67, mi querido. Correcto, entonces estamos en la misma onda, estamos desde el 65 son los X, yo estoy por el año 71, es hasta el 65 a 75, me parece que somos los X. Por ahí estamos, sí. Además de que a ti también te gustan los números, así que entendería de que tú eres como yo, que nos gusta la política tradicional, la que nos enseñó Febres Cordero, Borja. Bueno, en el tiempo de Roldós yo era muy pelado, bueno, de nuevo estoy pelado en pelo, pero en ese tiempo era todavía de colegio. Pero yo creo que nosotros andamos en ese andarivel, o sea, en el de la política un poquito más tradicional, un poquito más... ¿Y tú dirías que fue un debate más hacia otro segmento? Yo lo veo como que fue un debate orientado al segmento que te di, al segmento 16-35 años, que le gustó el bochinche, le gustó la confrontación, pero si nos ponemos a analizar, Beto, propuestas, ninguno de los dos las dijo. O sea, el 85% del debate fue decirte A y el otro responderte B, o decirte B y no responder y el otro que te diga Z. Pero viendo específicamente las propuestas, creo que ninguno de los dos fue claro. A mi gusto,
a mi gusto, yo creo que Lasso dijo lo que tenía que decir y desenmascaró en muchas cosas al otro candidato que es conocido, o al partido que es conocido, pues, por tradicionalmente decir lo que no es verdad. Pero me quedó ese sinsabor, como yo te comentaba. Nosotros íbamos a tener este trabajo o esta entrevista para analizar un poco de datos y yo estaba un poquito más preparado para eso. Pero bueno, tranquilo, no hay problema. Y yo, te soy sincero, no iba a ver el debate. ¿Por qué no iba a ver el debate? ¿No lo iba a ver? Yo no lo iba a ver. ¿Por qué? Porque yo ya tengo consignado mi voto a un candidato. Claro. ¿Sí? O sea, y definitivamente el debate, o sea, yo sí me conozco las propuestas, por lo menos el candidato de mi predilección, que al decir de qué partido yo vengo, pues ya se puede colegir por quién voy. Pero, y además de que yo intuía que este debate pues no era para mi target, o sea, no era para nuestro nivel etario, sino que era más orientado para otro nicho en el cual pues los dos, no solamente Lasso, sino también el señor Arauz, pues tienen que entrar. Y creo que no me equivoqué, yo creo que fue orientado más a eso, pero si me dices en esencia qué es lo que yo pienso, yo creo que Lasso dijo lo que tenía que decir, y el señor Arauz, pues yo no esperaba más de él. No te puedo decir de que yo esperaba más del señor Arauz, pues es un estándar de él, cómo se ha manejado a nivel de su campaña, pues él está totalmente apalancado sobre un expresidente que gobernó 10 años y 4 más, aunque no lo quieran decir, gobernaron 14 años, pues tienen al país como está. Aunque tuvieron pues el dinero, el petróleo más alto a nivel mundial, históricamente hablando, de hecho pues ese periodo, el periodo de los dos antecesores bueno, no de este, o sea, del antecesor de este gobierno, tuvo el dinero, tuvo más del dinero que todos los presidentes desde el tiempo de Roldós. O sea, a esa misma cantidad, o sea, el dinero que entró en el país en el tiempo del señor Correa fue más alto que el dinero que entró al país por petróleo, históricamente hablando, de todos los otros presidentes. Entonces, esas cositas hay que verlas. Estamos hablando de que desde el 79 hasta que entró el señor Correa pasaron, creo que 12 o 14 presidentes, 13 quizás, y en el periodo del señor Correa, todo ese dinero que entró al país en esos 11 gobiernos, el señor Correa lo tuvo. ¿Ecuador está 11 veces mejor? Creo que no. No creo que por ahí va la cosa. Pero eso es más o menos lo que yo vi en el debate. O sea, yo creo que era orientado específicamente a ese nicho. Creo que se lo hizo bien. Yo no esperaba absolutamente nada más de... ¿Qué lo termina? Un poco después te diré la pregunta, pero en sí, ¿por qué lo terminas viendo? Si un poco en el principio, lo que pasa es que siento que esto que tú me cuentas ha ocurrido en muchas personas, ¿no? Que a la larga, sobre todo, la gente que ya tenía decididos como que su voto era como que no estaba dentro de sus prioridades, pero terminaron viéndolo, ¿no? Las cifras del rating del debate fue interesante, e incluso la gente volvió a la televisión porque no fue tanto visto en redes sociales, sobre todo fue visto en televisión según los... No te digo que no, yo creo que el rating tuvo que haber sido bueno, pero habría que ver cuál es el target que lo vio. Te digo, o sea, te soy sincero, o sea, yo tengo que ser honesto. Yo no iba a ver el debate porque yo ya tengo consignado mi voto. Uh-huh. Independiente de que estaba ya metido en el tema de las encuestas que las comenzaba el siguiente día, entonces estaba preparando esas cosas, pero como ya tenía el compromiso de hacer un análisis del debate, pues lo vi, porque a mí no me gusta conversar sobre algo que yo no he visto o que me han contado. Correcto. La percepción que yo tuve es esa, pero vuelvo a insistir, si yo no hubiera tenido el compromiso de estar contigo el viernes, viendo pues, o analizando el tema que se vio el día domingo, no lo hubiera visto. Porque, insisto, pues yo ya tengo consignado mi voto y yo creo que mucha gente que tiene consignado su voto, pues no entra al debate. O sea, la gente que todavía
quiere ver las propuestas o quiere ver cómo se manejaría su futuro presidente, posiblemente entró. Y de hecho, yo creo que ese es el rating más alto de la gente, ¿no? Y a ese rating es que estuvo orientado el debate. Volvemos a lo mismo. Si tú me preguntas la propuesta del señor Lasso o del señor Arauz, no se las dijeron. O sea, el uno acusaba al uno de que pasó esto, el otro acusaba al otro de que pasaba esto, el uno pues le decía que no sabía del tratado de Nagoya, el otro le decía que le responda a la mujer del señor Gabela. O sea, cosas que no hay que olvidarlas, definitivamente no hay que olvidarlas, pero no son la prioridad nuestra. O sea, el país quiere desarrollo, el país quiere que las divisas se mantengan, el país no quiere que la dolarización se vaya. Eso es lo que nos interesa a nosotros. No saber, pues el señor Lasso sabe del Tratado de Nagoya, que yo hoy día me entero pues que es un tratado algo del medio ambiente, y posiblemente los mismos promotores, como el protocolo de Kioto, ni ellos mismos lo respetan. Entonces ese tipo de cosas, ese tipo de shows no va conmigo. Insisto, somos de otra generación, respeto sí. Yo creo que pues el presidente debe saber de todos los temas en absoluto, pero señores, creo que hay otras prioridades. O sea, yo esperaba pues que hablen de cómo se va a devolver la plata que se robó los anteriores administradores, o cuándo devolverán los dineros la gente que está presa, y los muchos que faltan, cuándo los van a traer, pero a traerlos a las rejas. Esperemos que no, si es que exista un presunto gobierno más adelante, pues no vayan a ser los primeros indultados los que ya sabemos, ¿no? O sea, ese tipo de cosas es la que yo hubiera esperado el debate, pero que sabía que no se iba a dar. ¿Por qué? Porque tienes marcado el territorio en un nicho en el cual, pues, su manera de hacer política es otra. Y te tienes que adecuar, pues, a eso. O sea, ahora, esta encuesta que estás haciendo ya, pues, ¿no? Que ya la estás aplicando, está midiendo justamente también ese impacto, porque, como tú dices, hay que ver finalmente quién lo vio, y sobre todo saber ese grupo, ese lector, ese voto de Yaku, ese voto de Herbas, ese voto de los otros, si en algo va a cambiar el voto nulo, el voto en blanco que hubo en la primera vuelta, hacia dónde va. Yo me imagino que ese es uno de los principales hallazgos que esperas encontrar en esta medición que estás levantando. Claro, te digo, ahorita, grosso modo, ya terminando, pues aunque la encuesta que estoy haciendo no es política, pero obviamente tú sabes que cuando uno hace una encuesta siempre también busca un par de preguntas que están... Aprovecha la oportunidad. Pero es que debe ser así, pues. Pero de los primeros hallazgos que hicimos, pues, es que no se ha movido casi nada. O sea, todavía ese nicho que yo te digo está virgen. O sea, para mí, todavía el votante de Yaku y el votante de Herbas está esperando. Que yo creo que estos 35% del electorado de Vale. Por supuesto. O sea, yo te aseguro que de ese 35%, más del 60 o 70% de ese nicho es de la edad que estamos hablando, 16-35 años. A esa gente, para mí, tienes que orientarte directamente a trabajarle y decirle las cosas que en realidad ese segmento interesa, porque es un segmento definitivamente muy importante. Cuando yo inicié en la política, pues, y lo digo de la manera más normal, o sea, el trabajo del joven pues no era más allá de entregar sticker o pegar, cuando podíamos pegar las propagandas en las paredes, o sea, y uno lo hacía de corazón porque creía en su candidato. Correcto. Ahora pues las cosas han cambiado, pues ahorita hay, en estas últimas elecciones tuvo que haber un porcentaje mínimo de candidatos jóvenes, como así hay un porcentaje mínimo de mujeres que ya estamos a la par. O sea, las cosas de cuando nosotros fuimos jóvenes, Beto, definitivamente han cambiado. O sea, las prioridades que teníamos nosotros o la visión que teníamos nosotros es diferente a la de ahora, y nos tenemos que amoldar. O sea, nosotros como asesores no podemos decir a mí no me gusta esa forma de hacer política porque no es la mía, señores. Pues ya, o sea, nosotros ya estamos
en otra etapa. Y tenemos que ir al grupo importante, o sea, estamos hablando 35%, 34% del votante corresponde a ese segmento. Y si el candidato no se nivela a esa frecuencia, pues le va a ir mal. O sea, eso se viene. Gracias a Dios, bueno, no hablemos gracias a Dios, una pandemia nunca es buena, pero la pandemia obligó a ciertos candidatos tradicionales a tomar la decisión de volcarse a las redes. Yo creo que esa es la nueva tendencia. ¿El estudio que que estás realizando va a ser nacional o no? Solamente local. Solamente local. Ahora, si podemos unir esfuerzos y hacer algo más grande, pues sería fabuloso. Lo hacemos sin ningún problema. Pero el mío es local, es netamente local. Interesante. No, más que nada porque justamente estamos todavía a tiempo de seguir evaluando. Y es más, ¿cuánto tú proyectas que de ese electorado que cada vez es más grande, que decide el último día? No me quisiera aventurar a dar un número, pero ese es mi temor, Beto. O sea, que estemos en manos de un elector que el mismo día de la votación tome la decisión, no es lo prudente. O sea, eso, sinceramente, independiente de como analista político, como miembro de un partido, como ex candidato de un partido, como ecuatoriano, me preocupa. Que estemos en manos de gente que en el momento de ir a votar, cara o sello, o no sé, o quien esté más bonito en la foto, no es lo adecuado, porque estamos hablando de que tenemos una responsabilidad. Yo lo que siempre a veces le digo a mis alumnos, señores, ustedes el día de las elecciones tienen una pistola o tienen una herramienta poderosísima. Ese día todos valemos igual. El Rockefeller y Juan Pérez valen igual, valen uno. Utilicen bien esa herramienta. Pero lamentablemente la historia nos dice, como tú dices, Beto, mucha gente a última hora se decide. Y eso es lo que ha hecho que cambien los perfiles de las encuestadoras. Eso es preocupante. No solo aquí en el país, ¿eh? En todos lados. O sea, no vamos a decir de que Ecuador es diferente a Colombia, a Perú y yéndonos un poquito más para arriba. Es igual. Pero, sinceramente, como ser humano, como ciudadano del mundo, como ciudadano ecuatoriano, no puede dejar de no preocuparme. Que estemos en manos de gente que vas al recinto electoral simplemente porque necesitas el papel para hacer un trámite, y sin ese papel pues no puedes legalizarlo, y vas con el menor conocimiento de quién es el candidato o a qué mismo vas o qué es lo que representa votar por X o Y persona. Eso sí me preocupa. Ahora, pero igual es muy interesante lo que estás haciendo, porque prácticamente de lo que escucho es la primera encuesta después, así sea local, pero es la primera encuesta después de este debate, ¿no? Y que te decía un poco para conversar sobre el tema del debate, y es interesante lo que nos dice, que a la larga es mínimo, o sea, está dentro del margen de error a la larga el crecimiento que ha existido. Sí, definitivamente, como te digo, uno 0,03 y el otro 1,30, no es nada. O sea, si ya haces relación, pues el que sube 1,30 es el que tuvo menos votación en la vez anterior, pero o sea, si hacemos la extrapolación, pues que subirá 2, 3 puntos y el otro subirá medio punto, no es nada. O sea, estamos todavía jugando con un 30-35% que no sabemos a dónde está bailando o a dónde se está orientando, pero estamos en manos de ese nicho. Estamos ahorita, hermano, estamos en manos del nicho de Yapu y de Herbas. Ok. Ahora, las expectativas que ustedes tenían, y al menos tú que formas parte del buró principal del partido, en cuanto a las expectativas con la futura Asamblea Nacional, ¿se cumplieron o definitivamente no era lo que ustedes esperaban? En el caso nuestro esperábamos un poco más. Nosotros pensábamos que con los datos, allá posterior a elecciones, pues íbamos a llegar a 20 asambleístas. Creo que estamos por los 17, casi 18, creo que vamos a llegar a los 18.
seríamos la tercera fuerza, la fuerza electoral. En el peor de los casos seríamos la cuarta fuerza electoral, porque pudiera ser pues que la izquierda democrática tenga 18 y nosotros 17, o viceversa. Ellos 17 y nosotros 18. Creo ha bajado bastante, creo se queda con 12 habiendo tenido 30, más de 30. El correato baja de 70 y tantos a 49, 50. Pero bueno, tenemos los grandes ganadores, Izquierda Democrática, que creo que sube de 3 a 17, claro, y obviamente pues y Pachacutic de 3 o 4 subes a 26, pues, ¿no? Obviamente es orientado y aquí tú te das cuenta pues de que un buen candidato te jala, ¿sí? Pero en esencia los números no han sido malos, habría que ver cómo se conforman las nuevas mayorías. Hay algunas fórmulas muy específicas para dejar afuera al correísmo y tener una mayoría tranquila con otros grupos, pero también pues, es mucho más fácil que llegue a tener una mayoría absoluta y una mayoría calificada. Correa pues tiene, haciendo alianza con dos fuertes grupos, pues barrerían como anteriormente barrían, pero no creo, te soy sincero, no creo que se vaya a dar eso. Aquí también pues tienes que ver el punto de que 2 de cada 3 ecuatorianos le dijeron no a Arauz, no al partido, a Centro Democrático, que sube de 0, porque Centro Democrático ese es otro gran ganador, pero bueno, tú sabes que son circunstanciales, o sea, son partidos que prácticamente prestan su nombre y obviamente pues de subir de 0 a 49 asambleístas es una locura, pero sabemos tú y yo pues que ahí tienes una impronta atrás del anterior presidente, pues que está ahorita en otros países porque tiene problemas legales aquí dentro del nuestro. Pero son cosas que se pueden dar, o sea, ese tipo de cosas se pueden dar, hay que ver cómo se arreglan las cosas, pero como te decía, pues 2 de cada 3 ecuatorianos están en contra de eso. O sea, volvemos a lo mismo, no es que están en contra de Correa, perdón, no es que están en contra de Arauz, están en contra de un dominio de 14 años que la gente se dio cuenta que no funcionó y que esperamos pues que no siga. Ahora, si es que los números fueran fríos o muy fríos, esa misma gente debería votar por quien no votar por quien representa eso, pues, y el señor Lasso tendría una segunda vuelta fácil, pero no es tan sencilla la política, así no es de sencilla la política. Aquí sí podemos decir de que en esta segunda vuelta 2 más 2 no son 4. Habría que ver si son 3 o si son 5, o vamos a números intermedios. Pero yo veo una muy buena posibilidad, yo veo el ánimo de la gente se está dando cuenta de que las cosas tienen que cambiar. Ya han sido 14 años de lo mismo, 14 años de despilfarro, 14 años de acaparamiento de poder, y la gente se aburrió, el joven se aburrió de eso. Ahora, no todo lo que hizo el señor Correa fue malo, o sea, sería absurdo decirlo. O sea, yo creo que la inclusión que él le dio al joven en la política es bueno, pero asimismo ese joven se dio cuenta de que el abuso de poder, el despilfarrar tanto dinero de nuestros bolsillos no le conviene. Pero la apertura que se dio al joven, yo creo que es algo prudente. La verdad y la plena desde el punto de vista de Francesco Aycar respecto al tema del debate y este posible desenlace de una segunda vuelta. Queremos agradecerte. Obviamente te haremos llegar pues el link del programa para que lo viralices y sigas compartiendo. Encantado. La verdad y la plena. Muchas gracias por haber estado en un nuevo programa de La Verdad y la Plena. Encantado, Beto, cuando quieras estamos para servirte, y como te digo, pues queda la propuesta en firme de que si se necesita hacer pues algo un poco más grande, pues compartimos datos para ver cómo podemos ir analizando o revisando esa información que se está produciendo día a día.
Perfecto, y a las órdenes. Muchas gracias. Gracias, Beto. Buenas tardes.